Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 43. Las locomotoras de la serie 319 de Renfe. Las originales. Imagen de portada, locomotora 319-090 Picabina, en Madrid-Chamartín, año 1981. Y en la contraportada, otra imagen muy interesante de la otra versión de caja que tuvo la serie 1900, luego 319 con la numeración U y C. Locomotora 319-070 de Renfe en Alicante Término, el día 3 de diciembre de 1990. Sigue este vídeo hasta el final y no te pierdas un reportaje de estas fabulosas locomotoras, una de las series de Renfe más queridas por los aficionados y también de las más numerosas. Hasta 103 locomotoras llegó a haber. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Dentro del plan decenal de modernización, a principios de la década de los 60 del pasado siglo, Renfe, siguiendo la dieselización del material, adquiere las locomotoras de la serie 1900, más adelante con la numeración U y C, de la serie 319 de Renfe. Después de los buenos resultados de la locomotora prototipo 1400, en vez de pedir una serie completa de este modelo, la empresa española se decide finalmente por la serie 1900, aunque el prototipo 1400 se conservó e incorporó al parque de Renfe. Renfe necesitaba, en la década de los 60, locomotoras diésel de mediana potencia, en torno a los 2000 caballos, y de bajo peso por eje, ya que la red española no brillaba mucho en la calidad de vía. Renfe priorizó, quizás de manera errónea, la dieselización del parque motor frente a mejorar la infraestructura y subir la velocidad media de la red. Después del éxito de la locomotora prototipo de General Motors 1400, Renfe le pide a este gran constructor 70 locomotoras de la serie 1900, un modelo mejorado frente al 1400. Fantástica imagen de una locomotora 319 con caja americana monocabina en la década de los 60, en uno de los primeros trenes rápidos entre Barcelona y Madrid que se realizaron con estas fantásticas locomotoras. Una misma serie, dos cajas diferentes. Caja monocabina, de origen claramente americano, y bicabina, más para el gusto europeo y de Renfe. Las locomotoras de caja monocabina de tipo americano fueron las primeras en entrar en servicio en Renfe. Más adelante lo harían las de tipo bicabina, como esta que vemos aquí en esta fantástica imagen. Locomotora 319-032 realizando el tren ómnibus Burgos-Ciudad Dosante, circulando por el tristemente cerrado ferrocarril Santander-Mediterráneo. Uno de los trenes más peculiares al que dieron tracción estas locomotoras. Aquí vemos a este tren ómnibus con un furgón y dos coches de viajeros, pero a menudo se circulaba con un único coche de viajeros de la serie 5000, uno de los trenes más cortos que ha habido en los ferrocarriles españoles.
Y nos vamos al origen de estas fantásticas locomotoras. Descendientes del prototipo 1400, de las 70 locomotoras, 60 se construyeron en la factoría de Macosa, en Valencia, con caja de modelo bicabina. Las otras 10, las últimas de la serie, se construyeron en Estados Unidos, pero con caja monocabina de diseño muy estadounidense. Estas últimas, las 1900 americanas, fueron las primeras en recibirse en agosto de 1965 y se destinaron al depósito madrileño de Madrid-Atocha. A finales de ese año, Renfe empezó a recibir las locomotoras bicabina construidas en España. En la anterior imagen pudimos ver una magnífica estampa de la 319-050 en el depósito de Valencia, Fuente de San Luis, donde se la puede ver también con otro material mítico de aquella época. Imagen del 15 de abril de 1976. Y en la imagen actual, la 319-066, con la caja monocabina de tipo americano. También Valencia Fuente de San Luis, 15 de abril de 1976. La gran mayoría de estas locomotoras estuvieron destinadas a Valencia. En el año 1967, con la llegada de la serie 4000 al depósito de Atocha, las 1900 americanas, como se las llamaba en aquella época, fueron trasladadas y reunidas con el resto de la serie en Valencia. Esta serie, con dos modelos de caja diferentes, fueron muy asiduas en la mitad oriental de la red de Renfe y sustituyeron de forma masiva a locomotoras de vapor de potencia media, similar a las 1900, pero con un esfuerzo de tracción y mantenimiento mucho peor que las formidables locomotoras diésel de General Motors. Locomotora 319-032, el Mora la Nova. Y nos vamos a las características técnicas de estas magníficas locomotoras. Constructores General Motors y Macosa. Tipo J16G. Unidades construidas 103, 10 de ellas monocabina, las últimas de la serie. Años de construcción de 1965 a 1972. Rodaje Coco. Número de motores diésel 1, de 2 tiempos. Tipo de motor 16567C. Número de cilindros 16 en V. Diámetro y carrera 215,9 y 254 milímetros. Transmisión eléctrica. Diámetro de ruedas nuevas 1067 milímetros. Ancho de vía 1668. Ancho de caja 3100. Altura sobre carril 4233. Longitud entre topes 18.472 milímetros. Potencia nominal 1977 caballos. Esfuerzo de tracción 18.450 kilos. Velocidad máxima 120 km por hora. Número de motores eléctricos de tracción 6. Tipo de motor eléctrico D29. Peso en orden de marcha 105 toneladas, aunque algunas unidades tenían algunas variaciones en el peso. Peso por eje 17,5 y también algunas 17,83 toneladas. Peso por metro lineal 5,68. Freno dinámico reostático. Freno neumático de vacío. Algunas fueron duales. Manto múltiple hasta 2 locomotoras, que era lo más habitual, aunque a veces circularon en cuádruple tracción, por cabeza y por cola. Calefacción al tren con un generador de vapor Clarkson OK4616. Relación de engranajes 6116.
capacidad de combustible 3.324 litros. Aunque existieron dos modelos con dos cajas diferentes, técnicamente eran prácticamente iguales. Y nos vamos a los servicios realizados. La serie 1900 empezó dando tracción a los trenes rápidos y expresos entre Madrid y Barcelona, llegando primero hasta Zaragoza y después hasta Móra la Nova. También circularon hacia la zona de Andalucía y parece que incluso llegaron a traccionar algunos trenes de carbón entre Fregenal de la Sierra y Huelva. Estamos hablando de las locomotoras monocabina del depósito de Atocha, las primeras en llegar a Renfe. Desde el año 1967, tras la llegada al depósito de Atocha de las primeras locomotoras de la serie 4000, las 1900 fueron trasladadas y asignadas definitivamente al depósito de Valencia, donde se podían ver las dos versiones que tenían estas locomotoras. Desde este gran momento, en la década de los años 60, las circulaciones de estas fantásticas locomotoras, con sus dos versiones de caja, fue muy abundante en toda la mitad oriental y zona centro de la red española. Sustituyeron a muchas locomotoras de vapor de mediana potencia en la tracción de diversos trenes de viajeros y llegaron a ser, durante unos años, las locomotoras diésel más vistas en los trenes de Renfe. Visto el buen rendimiento de las 70 locomotoras, a partir del año 1967, Renfe encargó paulatinamente 33 locomotoras más, todas ellas de tipo bicabina, ascendiendo en total a 103 unidades la serie 1900. Todas estas locomotoras demostraron ser de gran calidad. Eran de tipo universal, pero en sus primeros años se centraron en dar tracción a trenes de viajeros, muchos de ellos de los más importantes, pero también trenes de tipo ómnibus, correo, semidirecto y similares servicios de tipo regional, ya que tenían un peso por eje bastante bajo y podían circular prácticamente por todo tipo de líneas de la red española. En la segunda mitad de la década de los 60 y luego los 70 fueron la época dorada de la serie 1900. Luego 319 con la numeración U y C. En los 80 las cosas cambiaron. En la nueva década las 319 se veían por gran parte de la red española, aunque más por líneas secundarias y ahora con más trenes de mercancías, ya que la llegada a Renfe de la serie 333 les quitó protagonismo. Casi siempre pertenecieron al depósito de Valencia, excepto 30 de ellas que fueron enviadas en 1984 al de Zaragoza, aunque tiempo después volvieron al depósito valenciano para la profunda transformación que sufrieron, para dar lugar a nuevas subseries que veremos en próximos episodios. En aquellos tiempos ochenteros, llevaron a cabo algunos servicios míticos, tales como las cuádruples tracciones entre Teruel y el puerto de Escandón con trenes de mercancías. También, con el traslado de estas locomotoras a servicios de tipo regional, se las pudo ver con el ómnibus Burgos-Ciudad Dosante, uno de los trenes más cortos y memorables, formado por una 319, un furgón y en la mayoría de los casos un único coche de la serie 5000. Dado el escaso número de viajeros en esta inacabada línea Santander-Mediterráneo. Fantástica imagen de una cuádruple tracción de locomotoras 319, 2 en cabeza y 2 en cola. Imagen tomada entre Teruel y el puerto de Escandón. Una de las estampas más impresionantes que se han visto en los ferrocarriles españoles.
Es posible que también realizaran algún servicio por el ferrocarril directo Madrid-Burgos. Otro de los trenes más famosos fue el tren Correo semidirecto Madrid-Cuenca-Valencia y otros por el estilo, como el Canfranero. Además, el tren largo, en todos los aspectos Shanghai Express, donde en algunos tramos las 319 se esforzaron a tope. A lo largo del tiempo, los servicios realizados fueron muy variados, tanto de viajeros como de mercancías, y su radio de acción fue desde Valencia, con las líneas sin electrificar de Aragón, Murcia y Andalucía, aunque debido a su gran número de unidades, se amplió su alcance y pudieron verse por otras líneas españolas. A varias locomotoras se les instaló el equipo de freno dual para frenar indistintamente trenes por vacío o por aire comprimido. Con la mediana edad de la serie, algunas unidades montaron bogies de ancho internacional para el montaje de la vía en la nueva línea AVE de Madrid a Sevilla. Locomotora 319-068, antigua 1968. Imagen de Alicante Término el 15 de abril de 1978. La estación alicantina y todo su entorno era un lugar donde se veían muy a menudo las locomotoras de la serie 319. El final de la serie empezó en el año 1982. Aunque a nivel mecánico su funcionamiento era muy bueno, la serie 319 tenía un alto nivel de corrosión en las cajas, lo que afectaba también al cableado y otras partes de estas locomotoras. Por eso Renfe decidió una transformación completa de esta serie de locomotoras. Fueron sometidas a una profunda reconstrucción que originó la subserie 319-200, más conocidas por el sobrenombre de retales. La reconstrucción de la serie original continuó hasta no quedar ningún ejemplar de la serie original, ya a finales de los años 80, y dando lugar al resto de subseries de 319 e incluso partes de las mismas a la serie de tractores 310. Pero todo esto en otro episodio. Próximamente repasaremos todas las subseries de estas magníficas locomotoras. Imagen de la locomotora 319-102 de Renfe en Teruel, en el año 1976. En el Central de Aragón, el trayecto entre Valencia y Zaragoza eran muy habituales estas locomotoras, ya que Teruel se encontraba entre las dos ciudades donde prácticamente estaban todas las 319 que estaban en la red española. En los años 80 y parte de los 90, el radio de acción de las 319 aumentó mucho. Aquí vemos a una 319 en Castejón de Ebro, en febrero de 1992, una de las pocas 319 que todavía circulaban con la caja original en aquella época. Fantástica imagen. Cuando en 1974 y 1975 llegaron a Renfe las míticas locomotoras de la serie 333, muchas 319 fueron desviadas a trenes de tipo más secundario y sobre todo a trenes de mercancías. Todo eso se agudizó en los años 80 y también a principios de los 90. Aquí podemos ver en Alicante cómo una pareja de 319 hace maniobras con un tren butanero en la estación alicantina. La 319-087 y otra locomotora sin identificar el 16 de enero de 1989. Ya en esa década de los 80, la gran mayoría de estas locomotoras
estaban centradas sobre todo en los tráficos de mercancías, y los trenes de viajeros realizados eran sobre todo de tipo ómnibus, que ya eran los últimos años de estos trenes de tipo regional con material convencional y coches de viajeros. Y aquí vemos uno de los clásicos a los que dieron tracción estas formidables locomotoras. Locomotora 319-030, dando tracción al tren correo Valencia-Madrid. Fantástica imagen del 13 de septiembre de 1982. Estas locomotoras fueron magníficas, a nivel mecánico de las mejores que ha tenido Renfe, pero con el tiempo se quedaron cortas de potencia en comparación con las locomotoras de la serie 333. Estas últimas pasaron a finales de los 70 y principios de los 80 y al resto de la década también a dar tracción a los expresos y trenes de viajeros más largos y más pesados, sobre todo los trenes de tipo radial en línea sin electrificar. Al ser Valencia, Fuente de San Luis, el depósito más importante de la serie 319, eso provocó que se pudiera ver muy a menudo a estas locomotoras en la mitad oriental, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Locomotora 319-028, con un tren de plataformas en Alicante Término, el 16 de enero de 1989. En Alicante, a finales de la década de los 80, eran muy habituales verlas con trenes de mercancías, incluso realizando maniobras por la estación. Y del principal depósito nos vamos al segundo más importante para la serie 319. Nos vamos a Zaragoza. Aquí podemos ver a unas locomotoras 319 al lado de las míticas y polémicas 4000 en la estación de Zaragoza El Portillo, en el año 1977, una época dorada para el ferrocarril español, donde fueron protagonistas estas fantásticas locomotoras. Con el tiempo, el aumento de la dotación de estas locomotoras en el depósito de Zaragoza hizo que la serie 319 ampliara su radio de acción y se las podía ver incluso en la zona de Castejón y de Miranda de Ebro, dando tracción sobre todo a trenes de mercancías. Otra imagen de Zaragoza, El Portillo, en octubre de 1988, donde se puede apreciar en la caja y en otros elementos de la locomotora el desgaste y la corrosión. Un fallo que estaba, sobre todo, en la parte externa y también en la estructura de la caja. Estas locomotoras a nivel mecánico eran de una gran calidad, demostraron su valía, pero estaba en la zona externa sus principales problemas. De ahí que Renfe decidiera la reconstrucción de estas locomotoras, conservando las partes mecánicas más importantes, pero con unas nuevas cajas y algunos elementos modernizados. Locomotora 319-054. Imagen de Barcelona Término el 21 de octubre de 1985. La proximidad de Valencia y de Zaragoza hacía que muchos trenes que llegaban a la ciudad condal venían con tracción con estas formidables locomotoras de la serie 319. Unas locomotoras que, aunque eran de mediana potencia, se las podía ver a menudo y en doble tracción con largos trenes expresos y trenes rápidos formados por coches de viajeros convencionales. Quizás lo que fue apartando a las 319 de los trenes importantes de viajeros era el sistema de calefacción a vapor con calderín que tenían estas locomotoras, mientras que las 333 tenían calefacción al tren que era eléctrica, un sistema por el que apostó Renfe a partir de la década de los 70. Pero aún así, se podía ver a estas magníficas locomotoras con trenes de los más importantes,
Aquí vemos a la locomotora 319-027 con el mítico Shanghai Express, imagen tomada en Manresa a mediados de los años 80. Para muchos, el Shanghai Express, Barcelona-La Coruña-Vigo, posiblemente fue el expreso más importante de la historia de Renfe. Llegó a ser el más largo en todos los sentidos, no solamente en la longitud del tren, también en la longitud de horas de viaje que tenía este servicio, que llegó a superar en otros tiempos las 24 horas de duración. Estas locomotoras, en la década a finales de los 70 y ya en la década de los 80, tuvieron una gran expansión. Aquí podemos ver a una de las 319, con caja americana en Alcázar de San Juan, el día 2 de junio de 1985. Estas locomotoras, sobre todo las de caja americana monocabina, también servían como locomotoras mixtas. Podían hacer servicios de línea, pero también de maniobra, ya que estas locomotoras de tipo monocabina son más cómodas para los trabajos de maniobras en las clasificaciones y lugares por el estilo. Otra imagen de otra locomotora 319 americanas, como las llamaban los ferroviarios, la unidad 069 en el depósito de Alcázar de San Juan, el 29 de mayo de 1987. Alcázar llegó a ser, junto con Miranda de Ebro, durante un tiempo, el depósito de material motor más importante de España. Era el nudo más importante en la mitad sur de la red ferroviaria española. Las 319 monocabina de caja americana eran más versátiles para este tipo de trabajos de maniobras y acabaron en muchos depósitos realizando estos servicios. Otra de las visitas que realizaban estas locomotoras a Barcelona, tractor de la serie 304 y una locomotora 319, la 097 para ser exactos. Imagen de Barcelona término el 7 de julio de 1986. Vaya ambientazo que tenía la estación actualmente de Barcelona, Francia, en los 70 y 80. Aquí tenemos esta fantástica imagen como buena prueba de ello. Eran muy abundantes estas locomotoras en la mitad este de la red española, pero sobre todo donde más abundaban era en el triángulo Valencia-Zaragoza-Barcelona. Y última imagen del reportaje. Locomotora 319-049. En cabeza del tren ómnibus Burgos-Villarcayo, año 1980. No he podido saber la localización de esta fotografía. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para participar y aportar más información sobre estas locomotoras y en general su historia. Muchísimas gracias. Las locomotoras de la serie 319, las originales, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Primer vídeo del año 2025. Meijo Ferroviario os desea un feliz año nuevo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Y hasta el próximo vídeo.